Qué felices nos sentimos de estar nuevamente en sus hogares desde el Club Unión y con el programa de esta semana a través de sus canales 13 y repetidoras 8 y 10. A nivel internacional impactamos a través de sinar.go.cr. Hace algunas fechas, ya hace como un año y resto, cuando tuve la oportunidad de compartir con Franklin Chandías y Jorge Jiménez de Heredia, recuerdo que cuando venía en el carro con Franklin, simple y llanamente me apasionó su historia, la historia que él transita alrededor de las esferas. Montones de veces las he visto desdichadamente en algunas casas, he visto fotografías y no entendía, no le tomaba el sabor a esas famosas esferas. Siempre me impresionaba la redondez de ellas, pero no entendía mucho. Y entonces hemos querido conversar hoy sobre la magia, sobre lo que está detrás de estas grandes obras arqueológicas en donde nuestros antepasados lograron construir esferas con una perfección impresionante. Así que sé que a usted le interesa este tema, mis compañeros por acá también están interesados, así que vamos a profundizar y a dar bienvenida a nuestros invitados. En primera instancia, don Francisco Corrales, arqueólogo. Gracias, Francisco, por acompañarnos. Arián Badilla, también arqueólogo, muchas gracias por su compañía. Compañero de Encinar, Rafael Roldán, que acaba de terminar un documental sobre este tema. Rafa, vieras qué gusto me da que estés por acá. Muchas gracias, de verdad. Y don Franklin Obando, un líder histórico comunal de Osa que desde jovencito, desde que estaba en el cole, luchó y ha luchado por este tema que realmente es apasionante. Nos tomamos unos minutitos, contextualizamos. Vamos a empezar aquí con Francisco. Esta mítica esfera, ¿cómo surge? ¿Qué han pensado? ¿Qué han analizado ustedes? Cuéntenme un poquitito, porque verás cómo me interesa saber de este tema. Bueno, sí, las esferas, siempre vemos las esferas como parte de un conjunto más grande, siempre, ¿verdad? Nunca las vemos como por sí mismas, sino como un elemento más de la sociedad indígena que habitó el sur de Costa Rica y particularmente el delta del Liquís. Y es una expresión muy particular, muy única. Nunca decimos que son únicas en el mundo. Hay otros países que han hecho, otros pueblos que hicieron piedras redondeadas o esferas pequeñas. Pero el grupo indígena que habitó esta zona lo tomó como un elemento particular, como un elemento distintivo, un elemento que reprodujo por centenares y desde pequeños tamaños hasta grandes tamaños. Era un símbolo de identidad. Entonces siempre estamos tratando de entender a esta sociedad que las produjo, que es la misma, además, que produjo los objetos de oro, los ornamentos de oro, cerámica policromada, una escultura muy particular que tuvo aldeas enormes, en fin, de las cuales nos habla Vázquez de Coronado cuando visita el sur de Costa Rica durante el periodo de la conquista. En fin, esa sociedad produjo ese elemento muy particular y fue un elemento poco conocido, fue muy atesorado y muy buscado desde que la compañía bananera llega a la zona y empieza a talar el bosque para hacer las grandes plantaciones. Pero realmente poco estudiado los sitios arqueológicos hasta muy recientemente, hasta hace unas décadas, es que realmente se empieza a conocer más. Y en los últimos años hemos estado orientados a estudiar aquellos lugares donde aún quedan esferas en su lugar original. Pensamos que es la mejor vía para acercarnos a la sociedad que las produjo y entenderlas como parte de una serie de manifestaciones de grupos precolombinos. Francisco, me das pie para preguntarle a Adrián, ¿qué es lo que han descubierto que hacía particular a esta sociedad? Bueno, algo muy importante es que con la llegada de la compañía bananera, alrededor de 1938, comienzan a botar todo lo que es el bosque tropical de bajura en la zona del delta y comienzan a aflorar precisamente todos los vestigios arqueológicos que habían en la zona y que por cientos de años habían estado enterrados ahí y producto precisamente de los desbordamientos periódicos del río Terra. Ahí entonces comienzan a aflorar, como le digo, estos vestigios, las esferas de piedra y junto con ellos también una serie de asentamientos, ¿verdad?, construidos básicamente con los cimientos, con piedras del río Terra y otra serie de contextos que lo realzan. Es a partir de ahí que en el 85, cuando se retira la compañía bananera,
y el Museo Nacional a partir de 1990, que comienza y fija sus ojos en esa zona que también de cierta manera está históricamente olvidada a nivel de investigación. A partir de 1990 es que el Museo Nacional está en la zona y se da cuenta, y por medio de sus investigaciones, que hay una gran riqueza ahí a la par de las esferas de piedra. Entonces, mediante diversos procesos se han estado haciendo investigaciones, ¿ah? Porque las esferas de piedra, como reitero, no están solas, están asociadas en un sitio arqueológico con otra serie de elementos muy importantes y únicos también en la zona, como el oro, la cerámica, y una serie de estructuras arquitectónicas que son únicas, también privilegiadas del DICS. Bien, don Franklin, usted ha luchado fuertemente por esas esferas, ¿eh? ¿Qué sensación le da a ellas? ¿Cómo las percibe? ¿Cómo las siente suyas? Bueno, pues sinceramente, bueno, por una cuestión de la vida, ¿verdad? Hemos coincidido en el tema de las esferas por mucho tiempo. Sí, en efecto, nosotros en noviembre de 1980, los estudiantes del Colegio Técnico Profesional Agropecuario OSA, evitamos que dos grandes esferas de 2,10 metros se vinieran para San José. Se considera como el primer movimiento social en Costa Rica en defensa de un patrimonio arqueológico, y entonces a partir de ahí, lógicamente para uno que es de ahí, que ha nacido ahí, que se ha criado ahí, las esferas siempre han significado tiene un gran valor, ¿verdad? Histórico, cultural, y eso pues ha permitido que uno esté dentro de eso. Tuve la oportunidad de que me invitaran también a la primera repatriación de esferas que se hizo en 1999, de San José hacia OSA, y en un acto también un poco representando a la comunidad. Y posteriormente, cuando entramos a Surcop, la cooperativa de la cual también soy parte, tuvo la suerte que estando yo ahí en la gerencia pude incorporar el proceso para que junto con el Instituto de Desarrollo Agrario se pudiera donar 10 hectáreas, lo que es hoy el sitio arqueológico Finca 6. Entonces, bueno, eso es algo que yo, si voy todos los días y cada vez que voy al tema de las esferas, para mí es como que si fuera el primer día, ¿verdad? O sea, sí, es que realmente es como muy, muy fuerte. Ahora me decía uno de los compañeros, Coca, caramba, yo voy a ponerme de acuerdo porque yo quiero ir a conocer, o sea, yo quiero estar ahí, porque tiene mucho de místico, tiene mucho de algo interesante. Rafael Roldán, vos haces una investigación, ¿verdad? Sí. Y te comento que ahorita aquí, antes de irnos a corte, vemos un fragmento de este extraordinario documental que pudiste hacer. ¿Qué te encontraste ahí? Es todo un reto eso, ¿eh? Sí, claro, es un reto, sobre todo lo que para mí fue un reto fue el abordar el tema, porque te voy a comentar algo importante. Ese tema me fue un poco impuesto porque un grupo de trabajo queríamos hacer algo arqueológico, algo indígena, y por casi que cuando se habla de lo arqueológico de lo indígena... Salió automático. Las esferas. Entonces no quería caer en el mismo tema, o sea, abordarlo con el enfoque tradicional de las esferas mágicas, las esferas místicas, sino pues abordar más las esferas en su entorno humano. Entonces, sí, hice una investigación, pero en realidad lo bonito de los documentales es que uno en el camino va sintiendo las cosas, y cuando uno llega a Palmar Sur, cuando atraviesa ese puente, uno empieza a sentir cosas, y cuando llega al parque de Palmar Sur, con más razón, Palmar Norte, Palmar Sur, ¿verdad? Palmar Sur, que el parque, pues en el parque central, como es el parque central del pueblo de uno, las esferas ahí ya están, entonces la gente convive con las esferas, los niños juegan alrededor de las esferas, entonces ya ahí todavía nos fuimos encontrando todavía más. Pero, o sea, respondiendo a tu pregunta, fue parte de investigación y fue parte de encuentro con el lugar. ¿Usted me permitiría que fuéramos a ver parte del video que usted mismo desarrolló para ir profundizando en el tema? Por supuesto. Y cuando vuelva, vienen que yo quiero saber de qué están hechas. Permítame ser el niño que está corriendo ahí alrededor de, si me dan la licencia, claro. Está grande, está muy grande el niño, pero no importa. Quisiera conocer detalles de qué está hecho, comentar ahora la famosa anécdota de, por ejemplo, cómo Jorge Jiménez de Heredia se reencuentra con su país alrededor de las esferas, y qué tipo de sociedad era esa, o sea, cómo se construye, cómo consideran ustedes que son los descubrimientos de una sociedad alrededor de la esfera. Digo esto porque Jorge me dijo una frase muy interesante,
Mientras otros países construyen sus sociedades alrededor de las pirámides y estructuralmente estaban así establecidas, este país lo hizo alrededor de las esferas. Vamos a ver este fragmento de ese documental y ya volvemos con más. En nuestro viaje por el ancestral delta del Tiquís, pudimos observar de cerca su arte, su grandeza y su gente. Más allá de sus misterios, el delta es un lugar lleno de historia. Una vez al año, amantes de la arqueología y la naturaleza de varias partes del mundo se reúnen en el Pacífico Sur, en la costa de Costa Rica, específicamente en Finca 6 de Palmar Sur, en la provincia de Punta Arenas, a orillas del río Grande de Térraba. Los reúne el Festival Anual de las Esferas de Piedra, que se celebra hace 7 años en el mes de abril, cuando es posible observar la salida del sol en relación con la posición y dirección de las esferas, las cuales se creen están alineadas y vinculadas con otros fenómenos astrológicos. El sitio arqueológico Finca 6 forma parte del proyecto de investigación de sitios del sureste de Costa Rica a cargo del Museo Nacional. Este sitio en especial es relevante por la presencia de 2 alineamientos de esferas de piedra. Actividades de investigación arqueológica realizadas durante el 2005 y el 2007 por el Museo Nacional de Costa Rica permitieron delimitar un área de asentamiento humano de los pobladores originales del área. Uno de los aspectos más notables fue la presencia de 2 esferas de piedra en ambos extremos de la rampa de uno de los montículos, ya que permitió reforzar la hipótesis de que éstas funcionaban como símbolos de rango. Es además uno de los casos mejor documentados de asociación de esferas con estructuras complejas. Toda la información que usted necesita la encuentra en www.sinar.go.cr. Las noticias de último momento, reportajes, nuestros programas, consejos, recomendaciones y nuestra señal en vivo, usted la puede descubrir a un clic de distancia. Accese a nuestro sitio web y únase a la comunidad del SINAT. Continuamos en el programa de esta semana en el Club Unión. Estamos hablando de las esferas, de esas magníficas e impresionantes esferas, obras de arte de nuestros indígenas. Y cuando hablo de arte, permítame ligar directamente a Jorge Jiménez de Heredia, que estuvo por acá conmigo en un programa y nos dijo algo impresionante. Quiero contarle a mis contertulios acá que nuestra sociedad, él se reencuentra con nuestra sociedad a través de las esferas. Porque cuando él se había enojado con Costa Rica, uno de sus grandes maestros le dijo, reencuéntrese a través del arte. Y frente a una esfera, entendió que nuestra sociedad era totalmente distinta a la de muchos países en el mundo, en donde la figura de una pirámide tenía un poder muy concentrado arriba y los demás que siguieran ese poder. Aquí no, aquí él decía que lo hacíamos a través de las esferas. Vean este video de lo que él nos dijo en ese momento y ya regresamos para profundizar. Porque eso va a llevar a que el costarricense tome conciencia de que nosotros tenemos un símbolo poderoso que único, nos puede identificar, único en el mundo por su cantidad y por la concentración en un lugar tan pequeño como es Costa Rica.
Es decir, por eso debe ser, desde mi punto de vista, declarado Patrimonio de la Humanidad, así como las esculturas de la isla de Pascua identifican ese lugar. Nosotros podemos identificarnos con las esferas de piedra, porque durante 2000 años fueron construidas continuamente, y objetos como los monolitos de la isla de Pascua, es decir, hablamos de esferas de 2,50 metros, que los bloques pesaron 40 toneladas para llegar a una esfera de 15 toneladas. Quiere decir que toda la sociedad del momento se movió alrededor de este símbolo y se entendió alrededor de este símbolo. Y creo que para nosotros los costarricenses va a ser muy fácil entendernos cuando entendamos el mensaje espiritual que está detrás de las esferas. Y el hecho de que las declaren Patrimonio de la Humanidad es una manera de que el mundo conozca cuáles son nuestras raíces y que nosotros conozcamos asimismo lo que tenemos adentro y la herencia que llevamos en nuestros genes. Bueno, esa es la opinión de Jorge y cómo él lo ve a través de esos ojos de artista. Cuéntenme hallazgos, cosas y una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo las hacían? ¿Cómo las hacían? Porque hay unas que son pequeñitas y otras que son inmensas y su nivel de perfección es extraordinario. ¿Cómo se construyen esas piedras? Bueno, hemos avanzado un poquito también sobre eso. Se han visto trabajos ya determinados, ¿verdad? El uso de piedra contra piedra. Piedra de una similar dureza o mayor dureza. Perdón, recordemos, esas piedras de... Sí, ¿de las esferas, bueno, se han determinado como por lo menos 4 tipos de materia prima. Las más comunes son hechas en 2 tipos de material, que son gabro y grano de orita. El grano de orita es muy cercano al granito. De hecho, uno encuentra mucho en la literatura, grandes bolas de granito. Pero es grano de orita el término técnico, pero es una cosa de cristales más, cristales menos, es una cosa más técnica. Y gabro, que es una piedra más cercana a la andesita y al basalto. También se han encontrado esferas en areniscas, fuera del delta sobre todo, y en el delta, en una concentración muy poca, piedras en caliza, que es más difícil de trabajar. Y la piedra caliza básicamente muchas veces son formaciones fosilíferas, llenas de conchas o antiguos animalitos que quedaron ahí fosilizados. Entonces, lo que han descubierto hasta el momento es que agarraron una piedra y dele a golpear una piedra contra la otra. A ver, no hace mucho tiempo, siempre será como un faltante, ¿no? Porque la mayor parte de las esferas están fuera de los sitios, centenares de ellas han sido trasladadas. Por eso hemos hecho mucho énfasis en ir a estudiar las que quedan todavía y las que van apareciendo, porque van apareciendo también nuevas. Y hay una esfera, la más grande, por cierto, se llama el sitio del silencio, y cerca de ahí hay lo que se llaman unas intrusiones, ¿verdad? Porque eso es como la fila de cal, una formación kárstica, y hay un lugar que hay unas intrusiones, como fisuras de donde el magma afloró y al enfriarse dejó grandes pedrones, grandes rocas del mismo material. Entonces hemos postulado siempre que son esas fuentes de donde se tomaron las piedras para hacer las esferas. Y quedaban varias preguntas ahí en el aire. Sería que las hicieron en el lugar donde estaba la materia prima y luego las las llevaron terminadas hasta donde las pusieron finalmente, con distancias de 4, 5, 6 kilómetros y una serie de accidentes, o llevaban una preforma, una piedra medio trabajada hasta el último lugar y las trabajaban. Ahorita en el sitio del silencio, en excavaciones recientes, pudimos encontrar algunas claves de eso. Primero, encontramos por lo menos 3 posibles martillos, y que eran piedras de río, de una dureza mayor, ¿verdad? Con señales de trabajo en los extremos, y a 2 o 3 metros de la esfera grande. También nos dimos cuenta que la esfera está colocada en un lugar donde lo que aflora es piedra caliza. Y después encontramos una gran cantidad de esquilas, de pedazos, ¿verdad? Y a menos de 1 kilómetro de distancia, sobre un lugar llamado Quebrada Cansot, encontramos centenares de piedras naturales, muy apropiadas para hacer esferas. Entonces pudimos encontrar una esfera como a una distancia de 1 kilómetro de una posible fuente de materia prima, y encontramos herramientas utilizadas en el picado. Un picado, tal vez al inicio tratando de quitar grandes pedazos, ¿verdad? Y luego cada vez un picado más fino, y en muchos casos, después del picado fino, venía un pulimento. Hay esferas que además tienen pulido. Y creemos ahora que la mayor parte de las esferas, sobre todo las grandes,
eran trasladadas de la fuente de materia prima como una preforma, como una primera base, llevadas al lugar, al destino final, y ahí trabajadas tal vez por un maestro con sus ayudantes hasta darle la esfericidad lo más completa posible. Adrián, no sé si habrán pensado en eso. Me imagino que se hacen 1000 preguntas y no creo que todas estén tan resueltas. ¿Cuánto se puede llegar a tomar una persona? ¿Cuánto puede durar una persona ahí en ese golpeteo para lograr esa esfericidad? Bueno, lo que hay que entender un poco es que, bueno, eran trabajos, habían especialistas digamos, en este tipo de sociedad, ¿verdad? No era cualquier persona, sino eran tradiciones que se pasaban de familia en familia, ¿verdad? Igual que el oro, la cerámica, ¿cómo se llama? Y igual la escultórica, digamos, todo lo que es la fabricación de este tipo de escultura, ¿verdad? Como las esferas de piedra. Obviamente que depende del tamaño, lleva su tiempo, ¿verdad? Pero no hemos calculado, digamos, con precisión un tiempo, digamos, que pueda llevar, digamos, un tipo, porque ahí tenemos esferas del tamaño de una naranja, que puede ser fácilmente elaborada en un día, hasta la más grande que tenemos en este momento, que registrada, que es de 2,50 metros, ¿verdad? Que para ese caso, mientras las pequeñas las puede hacer una persona, de una esfera de unas dimensiones mayores, o trabajaría un grupo. Entonces son cosas, hay un poco que también hay que valorar a la hora pero igual que digamos, en la construcción de las estructuras y otro tipo de elementos. Eso me provoca otra pregunta. ¿Cómo acostumbraban ellos a acomodarse dentro de la ciudad indígena esta? ¿Cómo acostumbraban a poner las más grandes que eran? ¿Dónde iban? Y las más medianitas y las más pequeñas, según lo que han ido reconociendo, ¿cómo estaban ubicadas? Bueno, de acuerdo a las investigaciones, tenemos un problema que hemos ido poco a poco con las investigaciones dilucidando, que es que la mayor concentración, donde se encontraba la mayor concentración de esferas de piedra, fue precisamente los terrenos que le concedieron a la compañía bananera. Entonces, por prácticas agrícolas, pues muchas se han trasladado de sus lugares originales. Pero a partir de las investigaciones y, y otros arqueólogos, principalmente Doris Stone, Samuel Dotro, que estuvieron precisamente en esos inicios de la compañía bananera, hemos podido ver que depende del tamaño, también pudo haber jugado un rol importante, digamos, dentro de la comunidad, dentro del contexto del sitio arqueológico, viendo que las más grandes, colocadas en espacios abiertos, en plazas públicas, algunas formando alineamientos, otras en triángulos, que están documentados en los planos de estas primeras investigaciones. Actualmente tenemos un único alineamiento en un sitio que es protegido por el Museo Nacional, que es parte del Museo Nacional, que se llama Finca 6. En eso, digamos, hay esferas que son mayormente monumentales, digamos, son bastante grandes, que fueron colocadas de la manera en un espacio público, ¿verdad?, para su apreciación. Hay otras esferas un poco más pequeñas, alrededor de 1 metro, que fueron colocadas en las entradas de las viviendas de los principales. Ya tenemos por lo menos 2 viviendas ya excavadas, en las cuales tenemos esferas en la parte, en la entrada. Otras esferas más pequeñas fueron colocadas sobre, alrededor de 50 centímetros, fueron colocadas sobre estructuras rectangulares, ¿verdad?, como una manera de observación, ¿verdad?, de adoración un poco, digamos, sobre estos montículos, ¿verdad?, que tenían fueron construidos con ese fin, nada más para la colocación de esculturas, ¿verdad?, no solo esferas, sino también otro tipo como muñecos de espiga, en fin, cosas que también son muy típicas del delta. Y esferas mucho más pequeñas que se han registrado dentro como parte de una ofrenda, parte de un ritual funerario, que fueron colocadas junto al difunto. Rafa, cuando uno hace un documental, bien lo decías, nos ha tocado trabajar el tema a ambos, uno dice, wow, nunca me imaginé esto. Claro. Cuando hiciste ese trabajo, ¿qué fue lo que jamás te habías imaginado que descubriste ahí? Bueno, me llama mucho la atención, sobre todo cuando uno llega a Finca 6 y cuando uno de previo ve, tienen un excelente material, dicho sea de paso, el Museo Nacional, ¿verdad?
junto también el señor ha participado en eso, donde uno puede ver un mapita, ¿verdad? Que uno ve desde otra perspectiva cómo habría sido la aldea en su contexto original. Entonces es muy interesante llegar, ¿verdad? Llegar y ver las piedras y tratar de imaginárselas cómo se vieron ahí las esferas. Luego también la inmensidad del río, ¿verdad? El río Grande de Terra también me llamó mucho la atención, y sobre todo también ver la cercanía que tienen las personas de Osa con las esferas, y que realmente sí es una cosa muy importante para todos ellos. Yo Franklin, vieras que me hago la pregunta en este momento. A mí me encantaría ir a conocer un sitio en donde yo pueda ver todo eso y decir, voy a llamar a Franklin y me va a decir, de Alan, si realmente usted quiere sentir la impresión, si realmente quiere sentir esto, véngase a este lugar. Ojo que estamos invitando a todo el mundo para que vaya de una vez. De hecho. ¿A dónde lo invitarías exactamente? No, de hecho ahora más rato le voy a regalar un desplegable del sitio arqueológico Finca 6. Y de hecho, digamos, en la región Brunca hay una gran cantidad de sitios arqueológicos, y muchos de ellos con esferas. Todos en importancia, digamos, pero para efectos nuestros, ¿verdad? Donde podemos ofrecerle, digamos, al visitante una gama de cosas en un espacio pequeño, es el sitio arqueológico Finca 6, ¿verdad? Tal como decían los compañeros arqueólogos, ahí hay montículos artificiales, 2 grandes edificios, ¿verdad? Que por ahora fotográficamente, pero a futuro ojalá se restaure, para que todo el mundo podamos ver esos 2 grandes edificios. Podemos ver el único alineamiento de esferas que queda, ¿verdad? Porque todos los que aparecieron en la década del 40 del siglo pasado, y fueron después de que por lo menos Doris Stone y Samuel Otro hicieron los planos, después las esferas desaparecieron. Pero ahí queda el único alineamiento de esferas, visiblemente. También hay una zona, un sector, ¿verdad? Que tiene, bueno, hay piedras de río ahí, pero bueno, hay una gran cantidad de fragmentos de cerámica, que eso también va como el siguiente proceso que el Museo Nacional nos ha dicho que se va a investigar. Interesante porque también hay, por ahora, pues no es tampoco, pero ya el Museo Nacional hace 2 años por ahí empezó y trabajó un montículo funerario, ¿verdad? Y tenemos un espacio de 14 esferas que están en lo que llamamos en custodia, pero que ya al final van a quedar ahí, que estuvieron en algún lugar, pero que se llevaron ahí. O sea, en un poco espacio podemos ver una gama de cosas interesantes, ¿verdad? Vieran que me surge a mí una pregunta. Sé que hay otros países en donde hay esferas, pero este lado del continente, ¿hay otro lugar donde hay esferas? Es que nosotros manejamos el criterio de unicidad, y es un criterio importante en el afán también del país de que estos sitios sean declarados como patrimonio mundial. Hay que demostrar que son únicos. Ahora, la unicidad, siempre explicamos que no significa que solo aquí habían esferas. Uno puede dar ejemplos, ¿verdad? En todo el mundo Olmeca, por ejemplo, que hicieron aquellas famosas cabezas gigantescas, hay un solo reporte de algo parecido a una esfera, ya hace muchos años de eso. En el área maya hay un sitio, Izapa, en el cual hay unos pilares y al final tienen unas piedras que parecen redondas, pero son planas en la base. Y uno puede comenzar una lista muy larga, ¿verdad? En Colombia, en Cuba, en Argentina, en Venezuela, algunos que pueden ser naturales. En México hay un lugar que hay centenares, pero son naturales, no culturales. Ahora han aparecido en Bosnia, en Nueva Zelanda, en fin, la lista cada vez se va aumentando más. Pero realmente en ningún lugar se puede argumentar que hubo una sociedad que tomó la esfera como un elemento distintivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de unicidad, de que Costa Rica es único en la producción de las esferas, es por varias razones. Uno, por la cantidad. O sea, hay un registro al leer 300 esferas, entre las que están en su lugar original, las que se han sido movidas, que puede perfectamente duplicarse sin temor a exagerar, pensando en las que no se conocen, no están registradas, salieron del país o que todavía están en los sitios, ¿verdad? Que hace algunos días me di cuenta de que ya había aparecido otra. Apareció una nueva en lo que es... Lo cual abre una esperanza muy interesante, porque puede ser que ahí no esté tan tocado el tema, ¿verdad? En realidad, es que lo que pasa... Bueno, primero le termino la idea. Sí, perdón. Entonces, dejemos eso en Finca 7 para después del corte. Terminemos esa idea. Entonces, tenemos... uno es la cantidad, ¿verdad? El otro es la variedad de tamaños.
como decíamos, desde 7 centímetros de diámetro, una bola de tenis, una bola de golf, no sé, hasta 2.54 metros, con un promedio alrededor del metro, ¿verdad? Esa es la mayor cantidad, pero es un rango bastante grande. Para contextualizar, 2.54 es prácticamente casi que el común de una casa, desde el piso hasta el cielo raso. Sí, es un peso. Para que vean el... Y un peso de unas 15 toneladas, lo cual tampoco no se movía fácilmente. Sí, exactamente. Además, luego la variedad de acabados, ¿verdad? Como le decía, desde un picado grueso hasta un picado muy fino, ¿verdad? Se veía un tipo de acabados diferentes, el tipo de materia prima. Y por último, la asociación a estos diversos contextos arqueológicos que mencionaba Adrián, ¿verdad? Plazas públicas enfrente de entradas, como ahora ponen leones, ¿verdad? Frente a la casa, ahí así van las esferas exactamente, como ofrenda funeraria, esferas pequeñitas, en fin, representando cosas. Ahora podemos hablar de los posibles simbolismos que podemos hipotetizar en este momento, ¿verdad? ¿Qué te parece si lo hacemos después del corte? Magnífico. Bueno, un tema realmente apasionante. Ya volvemos. Estamos en el Club Unión, estamos conversando el tema de las esferas. Cada vez que profundiza uno en este tema, entra un descubrimiento muy interesante sobre algo que nos hace muy propios, muy costarricenses, por lo menos así lo siento yo, y conforme ustedes me van desenvolviendo el tema, pues más interesado estoy. Decía antes de irnos al corte, Francisco, la simbología, lo que está detrás. Ahora me decía Adrián, bueno, es que se ponían como adornos sobre las sepulturas, por ejemplo, me hablaba de eso. Las grandes se ponían en el centro de la comunidad como un sitio de encuentro de las comunidades. Habían unas pequeñitas dentro de las casas. Pero la simbología de esto, ¿qué era lo que nos querían decir ellos con esta perfección, con este trabajo? ¿Quién de todos me comenta la historia? Bueno, los arqueólogos. Hay un faltante muy grande en esto. Por supuesto, nosotros primero pensamos, bueno, ¿quiénes son los grupos indígenas que descienden de aquellos que hicieron estos trabajos? Siempre decimos los borucas actuales, serían los descendientes de los grupos que vivieron en la zona. Entonces recurrimos primero que nada a su mitología, a sus historias tradicionales, a su narración oral. Y no encontramos realmente referencias a las esferas de piedra. Nos vamos a las crónicas de los españoles. ¿Qué dijo Juan Vázquez de Coronado cuando en 1563 visitó el área y nos dejó unas excelentes cartas narrando lo que él veía? Tampoco las menciona, ¿verdad? No hay otra referencia, realmente es muy reciente que hay anotaciones acerca de ella. Entonces nos queda solo la arqueología, básicamente, claro. Lo que nosotros podemos ir poco a poco descubriendo, un trabajo muy acumulativo que puede llevar muchos años. A veces uno quiere encontrar cosas y puede ser que luego una gran excavación no la encuentre. Entonces hemos, con base en eso, postulado varias cosas y hemos tratado de ir al campo a investigar a ver si hay algún respaldo. La primera posibilidad con el simbolismo, la función de estas esferas, es que eran evidentemente símbolos de identidad, pero también de prestigio, de jerarquía, de poder. O sea, entre más grande la bola, yo tenía más poder. Bien, sí, más o menos. Lo que hemos visto es que las esferas, digamos, las aldeas más grandes y las aldeas más complejas tienden a tener esferas, mayor número de esferas y de las mejor acabadas y de las más grandes. Lo que pasa es que, por ejemplo, en esos espacios públicos donde habían varias esferas, no todas eran grandes, habían grandes y pequeñas. Pero, entonces, es lo que nos lleva a otras posibilidades, ¿verdad? Frente a las casas, esferas de 1 metro, muy bonitas, muy bien pulidas, evidentemente, señalando la importancia. El montículo que era la base de un enorme rancho cónico, tenía además una especie de pórtico, una rampa que tenía piedras de río a los lados y al centro piedra caliza. Y la piedra caliza puede ser como de colores, ¿verdad? Y aquí las dos esferas. Entonces la gente que venía como del manglar de la zona de Sierpe y llegaba a la aldea, encontraba una enorme estructura, un gran rancho, tal vez de hasta 20 metros de alto, sobre un montículo de 1,5 metros, con una rampa de colores y al frente 2 esferas.
evidentemente era un lenguaje de poder, un lenguaje, usted está llegando a un lugar importante, tiene que mostrar su respeto, es algo que es muy evidente. Entonces sobre eso encontramos 2 esferas, hemos visto ese patrón de que mientras más grande y más compleja la aldea, mayor el número de esferas y mejor su acabado. La otra posibilidad es si estos conjuntos de esferas podrían estar asociados de alguna manera a lecturas del ambiente, de los eventos celestes que se llaman, principalmente si estuvieran relacionados con equinoccios y solsticios, que es un común en la antigüedad utilizar lo que llamamos artefactos de memoria, ¿verdad? Recordatorios para cuando el Sol en su movimiento aparente, ¿verdad? Que es la Tierra que se mueve, se vuelve a encontrar en un mismo sitio. Entonces hemos estado explorando eso en Finca 6. Estos alineamientos que mencionaba Franklin están orientados este-oeste, ¿verdad? Y entonces fuimos para el equinoccio de primavera, y estuvimos ahí en las madrugadas por 4 años viendo la salida del Sol y no se alineaba. Y finalmente un día dijimos, no, hasta que se alinee nos quedamos acá, y fuimos persistentemente y se alinea alrededor del 10-12 de abril. Lo cual no nos dice nada en términos de equinoccios y solsticios, ¿verdad? Entonces sí, claro, puede ser que simplemente estemos persiguiendo una pista que no nos lleva a ningún lado, pero hay un cerrito al fondo que para ese entonces el Sol sale sobre ese cerro. Y entonces pensamos que tal vez sea el accidente topográfico lo que señale el momento preciso. Y si uno se pone a pensar es a principios de abril, cuando ya vienen las lluvias, cuando hay cambios de vegetación, hay aves migratorias que llegan y se van, es la época en que hay que prepararse para sembrar. Entonces uno relaciona eso tal vez con algún calendario muy sencillo, un calendario en función de la cuestión agrícola, y tratamos de indicar sobre eso. Otros dicen, bueno, puede ser que estos conjuntos representen constelaciones, que estas esferas grandes y pequeñas que se encuentren reflejen segmentos del cielo y que esas lecturas del cielo se hacen en función de la mitología local. Bueno, ahí me metes en un tema. Cuando estaba nadando en el Palacio de los Deportes en Heredia, esa obra extraordinaria deportiva que hay ahí, y se me acercó un muchacho para decirme que él es súper aficionado a esto de las esferas. Y me dice, mira, yo lo vi ahí con Jorge Jiménez de Heredia hablando del tema, a mí me encanta. Y siempre las preguntas es, bueno, obviamente difíciles de responder. ¿Tendrá que ver esto con extraterrestres? Ajá. ¿Tendrá que ver esto con alineamientos para aterrizajes? Y bueno, y al final usted nos comienza a dar una descripción de por dónde puede estar el tema de esas... Por lo menos en las estaciones, cambios de estación, ayudas de memoria. Y ayudas de memoria. ¿Qué otros hallazgos han ido desarrollando? Y hablaba del hallazgo ahora que hacen en Finca 7. Posiblemente vamos a toparnos ahí con cosas más estructuradas, ¿verdad? Sí, claro que, bueno, ahora con este hallazgo es muy importante en el sentido que es una zona que no se tenían registros arqueológicos de ningún tipo. Entonces, ayuda a complementar más toda la distribución de la evidencia en la llanura aluvial. Y ahí es que, bueno, es un terreno que antiguamente era un arrozal y va a ser sembrado de banano. Entonces, ¿cómo se llama? Al elaborar los canales para la siembra del banano, uno de los tractores pues rozó en la construcción de los canales, rozó una esfera de 55 centímetros. Inmediatamente, bueno, el Museo Nacional fue a la zona y lo que hicimos... Estamos claros de que por ley, si algo así aparece, inmediatamente sí, nadie puede tocar nada. No puede tocar. O sea, es patrimonio del Estado y es la obligación, ya sea por obra pública o privada, tienen que llamar inmediatamente al Museo Nacional o a la autoridad, digamos, más cercana. En ese caso, digamos, la policía. En ese caso, bueno, el Museo Nacional se apersonó junto con Francisco. Hicimos porque la idea no era solo rescatar la esfera, sino pues contextualizarla, porque como bien sabemos, también hay una serie de cosas de evidencia, ¿cómo se llama?, asociada a este tipo de escultura. Entonces, definitivamente, entonces vimos que el área es mucho más grande que el sector de la esfera, ¿verdad?, abarcando unas 2 hectáreas, ¿verdad?, lo que implica que era una aldea, ¿verdad?, un sector ahí dentro de la llanura aluvial, con presencia también de una estructura rectilínea, digamos rectangular, ¿verdad?, asociada a la esfera, ¿verdad? Estaríamos de una u otra manera, si logramos descubrir esto
Rafa, Franklin, compañeros, si logramos descubrir, logramos suena como que yo voy a estar ahí, pero hablemos como país. Bueno, si me invitan voy, pero muchas gracias. ¿Podríamos llegar realmente a descubrir muchos de las dudas que hoy tenemos, que fueron producto de tanto movimiento que hubo, de esas piedras, desalineamientos, y que podríamos realmente estar frente a algo realmente importante? Sí, y hay un elemento que tal vez a nivel de conservación ha ayudado mucho que muchas de estas esferas todavía continúen ahí, que es la alta sedimentación con la que cuenta la llanura aluvial. Tenemos que sobre el sitio arqueológico hay aproximadamente 1,50 m de sedimento producto de las inundaciones cíclicas del río Terra, ¿verdad? Eso ha ayudado que en muchos casos, ni con la agricultura intensiva que se ha dado en la zona desde la llegada de la compañía bananera en 1940, todavía se conserven, ¿no? Igual en todas las investigaciones, el delta, la llanura aluvial es un pequeño Pompeya que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Porque todas las investigaciones que hemos realizado desde el 1990, el Museo Nacional, han traído grandes resultados, ¿no? Y todavía faltan. Perdón, adelante. No, es una lástima que esos alineamientos fueron removidos, ¿verdad? Y que hoy tenemos solo uno, porque si los tuviéramos en su sitio original, nos daría más explicaciones de todo lo que nos quisieron dar a entender. ¿Por qué? Porque al no tener escritura no tenemos escritos que por lo menos orienten qué nos quisieron decir. Entonces, de ahí que al contar solo con el elemento in situ, o sea, se puede avanzar, pero es poco. Por más planos que existen, ¿verdad?, dejados por Stone y por el otro, difícilmente van a, ¿verdad?, se va a hacer como que si estuvieran en su sitio original, que se pudieran estudiar y todo. Sí. Pero imagínense, con todo, si eso estuviera, a lo que nos podríamos enfrentar, o sea, un conocimiento mayor, ¿verdad?, a un mensaje mucho mayor de lo que nos quieren dar. Y ahí sería simplemente grandioso. Por eso creo que ojalá que el Finca 7 nos pueda revelar mucho de esa historia. Rafa, me decías por un principio que cuando enfrentaste el trabajo, querías enfrentarlo desde la óptica un poquito más aterrizada, no tan mística como por lo menos lo sienten muchos. No, ¿cuáles fueron esas etapas místicas que tuviste que decir, no, mire, esto es muy místico, esto no, esto sí? Eso es muy místico o muy truculento. O sea, estuve viendo muchos documentales que se habían hecho y casi todos estaban como, ¿cómo te dijera? Como dentro de, si fuera una videoteca, como en los de fantasías y ovnis, cosas así. Entonces, como en esos apartaditos era que metía las piedras de aquí, básicamente. Es importante decir que este documental yo lo hice muy de la mano con las investigaciones del Museo Nacional, sobre todo con un documento muy bueno que es de don Francisco y de Adrián, que se llama Paisaje Cultural del Área del Dique, ¿cierto? Que es un documento que ellos hicieron para tratar de que sea declarado Patrimonio Universal. Entonces, básicamente ahí empecé a tirar mis conexiones y me di cuenta que más allá de la magia esa que se le ha dado, porque la esfera de por sí ya es mágica, ¿verdad? Más allá de eso había toda una gran historia sobre una civilización que no solamente hizo las esferas. Disculpe que me desvío un segundito, porque también más del 80% del oro precolombino que tenemos es de esa área. Tienen unos petroglifos extraordinarios, muy interesantes, con espirales y tal. O sea, que alrededor de esas esferas hay muchísimas cosas más. Entonces yo creo que el gran tesoro que nos podemos encontrar, o el gran misterio, es todo lo que hay alrededor de esta civilización que hizo objetos extraordinarios como el oro, como las espirales y esas esferas, o sea, que tenían una ciudad bellamente ornamentada, bellamente simbolizada. Y ya nada más para terminar, o sea, todavía cuando pasamos por las casas grandes, opulentas, ¿qué encontramos? Esferas. No está queriendo decir lo mismo. A lo mejor que sí. Voy a un corte y vengo a la parte final en donde quiero decir, bueno, ¿qué vamos o qué tenemos que seguir haciendo, ¿verdad?, para lograr que sea patrimonio de la humanidad, y qué otras cosas han ido descubriendo ustedes alrededor de a mí me gusta decir que es mítico. Sí, y no místico. Es nada malo decirlo. Te voy a decir que me gusta porque hay una civilización que conceptualizó eso
que lo hacía a la perfección y que a veces que costó descubrir cómo las hacían. Ahí hay algo interesante detrás de eso. Ya hablamos. Descubra más del CINART a través de sus redes sociales. En Facebook, CINART Canal 13, en Twitter, @CINART13 y en nuestra página web cinar.go.cr. Bien, continuamos con el tema de las esferas. Estamos en el Club Unión y yo decía antes de ir a corte comercial que para mí sí tenía mucho de mítico y de místico. Y entonces Francisco me dijo, sé que vamos para el último segmento, un segmento de cierre, y yo no quisiera dejar pasar el hablar de esto, de lo místico y lo mítico que tiene las esferas. Exacto. Sí, no, las sociedades precolombinas tenían un pensamiento mágico, y bueno, muchas sociedades indígenas todavía tienen este pensamiento mágico. No había una división, digamos, entre lo mundano y lo religioso, todo estaba atravesado por simbolismo. Entonces, lógicamente, la producción de estas esferas estaba imbuido totalmente de elementos mágicos, sagrados, religiosos. Lo que hacemos la distinción a veces es los abordajes fantasiosos, y eso es diferente. O sea, para poder conocer el simbolismo que le dieron los grupos precolombinos, hay que realmente meterse demasiado, hay que estudiar muchísimos años, hay que irse acercando poco a poco a ese pensamiento. Es lo más difícil incluso, porque lo que tenemos son restos materiales, y ver cómo pensaba la gente o cómo conceptualizaba es la labor más difícil, pero no es imposible. Aspectos iconográficos, simbólicos, artísticos que podemos acercarnos. Pero a la par de eso, eso tal vez ha dado pie para que muchas personas, aprovechándose incluso de esa situación, proponen ideas fantasiosas, ideas exageradas, ideas que niegan incluso la posibilidad de que fueron sociedades indígenas quienes fabricaron estos elementos. Contra eso nosotros reaccionamos muy fuertemente. Estamos en contra porque muchas de esas teorías tienen fundamentos racistas o eurocentristas, negando la posibilidad de que esta sociedad lo hiciera. Entonces queremos enfatizar mucho en eso, y que debe, eso sí, recuperarse la historia local, la narrativa, los elementos simbólicos que aún persistan en las sociedades. Como han estudiado tanto ustedes eso, yo me atrevo a preguntárseles, en sus razonamientos, en lo que ustedes han sentido, ¿qué es lo que nos han querido decir? ¿Qué era lo que nos querían decir con esas esferas? Por lo menos, ¿qué interpretan ustest's? Sí. Bueno, es que son hipótesis, son cosas todavía, pero indudablemente lo que estamos indagando es, además de esos elementos de prestigio y jerarquía, ¿qué otras posibilidades había? Cuando uno está ahí y uno visita el lugar, y como bien decía Rafael, uno lógicamente se mete de pronto, trata de recuperar lo que era en sus espacios originales. Y si uno va en la noche, porque hemos ido en la noche también, porque pensamos cómo sería estar en la noche en el campo de las esferas. Ah, eso está interesante. Sí, claro. Y uno ve cuando en la época de verano, es la bóveda se ve perfectamente, hay una nitidez, y uno piensa a veces, estos grupos perfectamente podrían utilizarse para eventos narrativos, como cuando aquí se prende el televisor o se abría el libro de historias antes. En ese momento tal vez eran lugares para que los chamanes, los viejos de la comunidad, hablaran de los mitos, de las leyendas antiguas, y puede ser que estos grupos de esferas sirvieran para eso. Es muy difícil acercarse, el concepto es muy abstracto, es una representación que no es tan naturalista como el resto del arte precolombino, las figuras de oro, las esculturas, personas, animales. Aquí hay un elemento más completo, y buscamos, bueno, ¿a qué se parece eso? Y alguien dice al sol, a la luna, pero uno lo que ve son discos. Entonces ahí empiezan, ¿verdad?, que no, que tal vez eran representaciones de las piedras adivinatorias de los chamanes. Hay un elemento ahí que se nos escapa porque no tenemos también esa riqueza narrativa o oral o de leyendas que a veces tienen en otros grupos, ¿verdad? Pero nosotros sí creemos de que estaban cumpliendo un papel muy importante, simbólico, y dentro de la religión y la cosmovisión de esos grupos. Poco a poco esperamos tener elementos para poder, por lo menos, hipotetizar con un poquito mayor de fundamento y no especular en el aire que sentimos que es lo que se ha venido haciendo. Adrián, ¿qué nos falta para lograr que sea el patrimonio de la humanidad? ¿Por dónde va el asunto? Bueno, en este momento estamos procesando la información que lleva toda la candidatura. Ahora lo que tiene planificado es pues ya entregarlo en febrero. Ahora pues hay un grupo dentro del Museo Nacional que estamos trabajando
en eso, ¿verdad? En diferentes componentes de acuerdo a las normas que establece ¿cómo se llama? La UNESCO, ¿verdad? Pero más que todo lo que estamos es procesando información, porque al menos la parte que nos toca a Francisco y a mí, la parte de investigación, pues ahora ya tenemos bastante. Ahora lo que implica es sintetizar, para ya presentarla a la UNESCO, ¿verdad? Pero hay 3 temitas importantes ahí. Uno es propiedad. Hay sitios que no están en propiedad del Museo Nacional, están en manos privadas y tal vez su manejo no es el más adecuado. Debemos garantizar que esos sitios pasen a formar parte del Museo Nacional o de alguna organización que garantice su conservación. El otro tema es la conservación de las esferas. Las esferas, después de muchos años de estar expuestas al fuego y a otros eventos naturales y al mismo vandalismo, es necesario un programa que garantice su estabilización y conservación. Don Jorge Jiménez de Heredia está interviniendo nuevamente y nos está consiguiendo un especialista italiano en la conservación de piedra al aire libre, que esperamos en poco tiempo esté por acá. Y la otra cosa es garantizar el beneficio de la comunidad. No es una cuestión en abstracto proteger los sitios, sino también que la comunidad se beneficie, que la comunidad participe, que la comunidad esté de acuerdo, que se haya apropiado. Don Franklin perfectamente nos puede hablar un poco de cómo la comunidad de Osa tiene un proceso de apropiación, pero también de alternativas de beneficio económico para la comunidad. A eso iba. Cuando uno le ha tocado en alguna oportunidad visitar lugares como Roma, por decir algo, me imagino que a lo mejor algunos de los que están acá han tenido la oportunidad, bueno, ellos le sacan un provecho tremendo a eso. De hecho. ¿Verdad? Y todos sus tours y sus paseos y sus cosas y su reconstrucción de algunas de estas edificaciones, pues le dan mucho beneficio a la comunidad. ¿Por dónde van ustedes? ¿Qué es lo que ustedes quisieran lograr? Bueno, yo creo que han habido pasos importantes. Ahora que hablamos de don Jorge Jiménez, como el museo y don Jorge Jiménez de Heredia, digamos ahora como en el 2002, 2003, incluso hicimos una gira donde estuvo don Jorge y don Guido Sáenz allá viendo la opción de que la comunidad, o sea, que el museo pudiera tener una propiedad que ahí la comunidad le diera, ¿verdad? Y fue cuando nació la posibilidad del proyecto dar 10 hectáreas al Museo Nacional en ese lugar que es el sitio arqueológico Finca 6, donde nosotros como representantes de la comunidad, de organizaciones, venimos tratando de coayudar en los procesos de vigilancia, ¿verdad? Del sitio arqueológicos, apoyamos todo lo que es mantenimiento y toda esa cuestión. Eso por un lado, y eso pues ahora yo creo que esta alianza va creciendo más con el Museo Nacional. Pero también hemos venido trabajando a nivel de la comunidad en promover, en dar a conocer, divulgar el tema de las esferas. En el 2006 hicimos el primer festival de las esferas, ¿verdad? Y ahora el 2012 acabamos de terminar en el 13, 14 y 15 de abril el 7º Festival de las Esferas, que fue un enorme éxito, un rotundo éxito de participación. Nosotros calculamos ahí que por lo menos cada día de evento llegaron unas 3.000 personas por día, ¿verdad? Al Festival de las Esferas. ¿Qué estamos haciendo con eso? Primero, tratar de que la comunidad se empodere de eso, ¿verdad? Ya la comunidad, ya como decía Francisco, ya ahora sí, si el museo quiere mover algo, más bien la comunidad se le... Sí. No, a mí me lo decían en corte, uno toca algo ahí y ya le cae toda la comunidad encima. Y eso está bien, y más bien yo invito a la comunidad para que siga tratando de proteger los sitios arqueológicos, que si aparece algo pueda comunicarlo, porque eso es importante, ¿verdad? Si aparece algo y alguien se lo guarda, ya es algo que no se va a poder hacer, no se va a hacer ni el rescate arqueológico y vamos a perder un legado importante. No, y viene un museo de sitio con el apoyo del ICT y un centro de visitantes que va a manejar Surcop para proveer servicio a los visitantes, que es lo que más pasa en este momento. Ya, está muy bonito. Ojalá se pueda construir en algún sector, según se imaginaba, cómo era todo, para que la gente pueda deambular. Tal vez ahí, sitio, ¿verdad? Eso es bien interesante. Hablamos nosotros en algún momento como hacer algunas maquetas, por eso, de los alineamientos que hay en plan. De las aldeas. Y de las aldeas. Me queda un minuto, Rafa. Tu conclusión para los costarricenses. Bueno, mi conclusión, como lo digo yo en el documental, es que la magia del Diquís está en la gente del Diquís. Mi hipótesis es precisamente eso, que la esfera es mágica por sí misma y todas las culturas lo han entendido como eso. En fin, esto es parte de lo que somos, de un país hermoso con una gran diferencia y en este caso muy palpable
muy visible como son las esferas. Muchas gracias a mis invitados y que Dios bendiga a los usted. hogares de todos y cada uno de los que habitamos este hermoso país. Muchas gracias. Muchas gracias.